El Señor Jesús les bendiga a todos ustedes, amados hermanos y amigos. Los saluda su amigo, su hermano Alex Cerrato, de nuevo aquí, en una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, me ha escrito un hermano y me ha preguntado acerca de este texto. Primera de Pedro, verso 3, capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo explicar este texto? Si Jesús es el único Dios, el Padre, si Jesús es el único Dios, el Padre, entonces, ¿cómo debemos nosotros explicar este texto? ¿Cómo explicárselo a las personas? ¿Cómo explicárselo a un trinitario? ¿O será que el texto nos refuta a nosotros? ¿Será que ese texto nos está refutando? ¿Qué dice usted? ¿Qué opina usted? ¿Será? Bueno, vamos a mirar que no. Vamos a mirar que no y vamos a analizarlo aquí mismo en la carta de Pedro. Primero, debo decir que Pedro está siendo inspirado por las escrituras de los profetas. Pedro dice esto en su segunda carta, capítulo 1, verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, miren, a pesar de que Pedro dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no nos está enseñando que Jesucristo sea una persona distinta, diferente a Dios, como Él, como Dios, porque también dice acá en la segunda carta, dice que Jesucristo es Dios, ¿no? Que Él como Dios tenga Dios, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces Jesucristo como Dios tendría a Dios. Pues eso es lo que nos tratan de nosotros de explicar cuando nos citan a los unicitarios este texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es Dios, entonces Dios tendría a Dios. ¿Será así que hay que interpretarlo? Dios teniendo Dios. ¿Será así? ¿Qué opinan ustedes? Díganme. ¿Será que Jesucristo como Dios tenía a Dios? ¿O tenemos que filtrar esto en las escrituras que el mismo Pedro dice? ¿Filtrándolas dónde? En las escrituras de los profetas. ¿Dónde tendríamos nosotros que filtrar esto? Pues obviamente en las escrituras de los profetas, porque él mismo lo dijo. Si usted analiza lo que escribe Pedro, usted analiza que Pedro dice que Jesucristo es el Padre y es el Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? Pues aquí mismo. Primera de Pedro 1:11 dice, 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Imagínense, la Biblia habla, Pablo lo dice, que el Espíritu es Cristo. Romanos capítulo 8, versos 9 y 10, ahí dice que el Espíritu es Cristo. Habla del Espíritu de Cristo. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, dice Pablo. Y Pedro también dice lo mismo, que Jesucristo es el Espíritu que estaba en los profetas. Recordemos que el Espíritu que estaba en los profetas es el Espíritu de Jehová, o el Espíritu de Dios. Y Jesús, Pablo dice, el Señor es el Espíritu. Entonces Pedro nos está confirmando que él no está diciendo que Jesús sea un Dios que tiene otro Dios, sino que todo esto hay que filtrarlo en las escrituras de los profetas. Segundo, aquí mismo dice que Jesús es el Padre. Leamos, verso 13. Dice aquí: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Subraya eso. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Mire lo que dice: como hijos obedientes. ¿Hijos de quién? Pues de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que aún tenías estando en vuestra ignorancia,
sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién fue el que vino a llamarnos? Según Lucas capítulo 5, verso 32, el que vino a llamarnos fue Jesucristo. Él es el que nos llama. Él nos llamó con llamamiento eterno, dice la Biblia, Cristo. Él dice que Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él es el que vino a llamarnos. Si no dice aquí, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Recordemos que la Biblia nos muestra a Jesucristo como el santo, como el solo santo. Leamos Apocalipsis. Leamos Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Dice, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Entonces Jesús es el único santo. Eso lo dice también acá Apocalipsis capítulo 15, versos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Entonces Jesús es ese único santo, el único santo. ¿Y quién es el único santo? Es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. Leamos, por favor. Leamos en el primer libro de Samuel. Vamos a leer primer libro de Samuel. Vamos a leer acá. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Dice, cántico de Ana, dice, y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, ¿quién es el único santo? Es Jesús, el cual es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. Por eso Pedro nos está mostrando que nosotros somos hijos de Jesús y nos muestra allí mismo que Él es el Padre. Leamos, vamos a leer, sigamos leyendo, vamos a seguir leyendo. Primero la carta de Pedro dice, sigamos leyendo acá, dice aquí: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dice aquí, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. ¿Quién es el que no hace acepción de personas? Pues no la hace, ese es el Señor. Escribe Santiago en su carta en el capítulo 2, verso 1, dice: amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y es el mismo Santiago que ratifica que Jesús es el Padre en el capítulo 3, verso 9, donde dice el texto griego, y léalo en la Biblia de las Américas, dice: con ella invocáis al Señor y Padre. Escuche bien, con ella invocáis al Señor y Padre. Santiago 3:9, leámoslo por favor. Dice, con ella bendecís al Señor y Padre. Al Señor, Biblia de las Américas, al Señor y Padre. Entonces, ¿quién es el Señor? Jesucristo, aquel que no se hace o que no hace acepción de personas. También lo dice Pablo en la carta a los Efesios. Pablo dice en la carta a los Efesios, leamos por favor, capítulo 6, leamos, acompáñenme hermano, usted debe tener su Biblia ahí abierta para que me acompañe a leer esto. Capítulo 6 dice, verso 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Escuche bien, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Ese es
Jesucristo, el cual es Dios y no hay acepción de personas. Pero ¿cuál Dios es? Ah, pues leámoslo. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Leamos, por favor. Este es nuestro Señor Jesucristo. Dice, capítulo 10 de Deuteronomio, verso 17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y ese es el que dijo que él mismo, que es el santo, es el que vendría a salvarnos. Por eso Pedro muestra a Jesucristo como el Espíritu y lo muestra también como el Padre. Ahora, entonces, ¿cómo podemos entender cuando Pedro dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo? No lo está diciendo dentro de una concepción teológica, de una concepción doctrinal, donde dice pues que había un Dios llamado Jesús que tenía también un Dios y Padre. No, porque solamente hay un Dios el Padre. Y ya demostramos que es Jesucristo. Lo está haciendo desde el punto de vista de la Escritura. Porque recordemos que Jesucristo dentro del punto de vista de la Escritura profética, que no es de interpretación privada, tiene un Dios y Padre. ¿Sí? Tiene un Dios y Padre. Vamos a leerlo. Es decir, como el hijo de David. ¿Dónde está eso? El Salmo 89, dice acá, Salmo 89, dice el verso 26, hablando de Jesucristo como el hijo de David. Dice, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces Jesucristo sí tiene un Dios y Padre, pero como Dios como Dios es el único Dios, el Padre. Lo tiene como el hijo de David, es decir, como aquel que vendría de los patriarcas, sí tiene un Dios y Padre. Sí, como hombre prácticamente lo está diciendo, para el cumplimiento de las Escrituras. ¿No? ¿Qué más? Leemos en el segundo libro de Samuel, vamos a leerlo, capítulo 7, segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 en adelante, ¿qué nos dice? Vamos a leer, 7:12 dice, hablando del hijo de David, que es el Cristo, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Entonces, lo que miramos, mis hermanos, es que lo que está mostrando Pedro en su primera carta es que Jesucristo es el todo en todos, así como lo mostró Pablo también. Jesucristo es el Espíritu, Jesucristo es el Padre y Jesucristo es el Hijo. Entonces, de esa manera tenemos que explicar nosotros lo que es, escúcheme bien, la carta de Pedro. Jesucristo como Dios no tiene Dios y Padre, porque Él es el único Dios, el Padre. Pero como el Hijo de David, es decir, lo que Pedro nos está diciendo es que en Jesucristo se cumplen todas las Escrituras. Y Él, como el Hijo de David, tenía un Dios y Padre. Por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible que Jesucristo, como Dios, tenga Dios y Padre, porque no hay dos dioses ni hay dos padres. Si el Trinitario quiere decir que Jesucristo, siendo Dios, tiene Dios y Padre, entonces tiene un Dios que es menor y tiene un Dios mayor. Tiene un Dios que es poderoso y tiene un Dios todopoderoso. Tiene un Dios que engendró otro Dios. ¿Será así? Bueno, yo creo que no, bíblicamente no es así. Los invito, mis hermanos, a compartir esta conferencia, compártanla y dale me gusta, compártala ahí en todas las redes sociales, compártala con los hermanos, compártala en Facebook, compártala con los hermanos allá de su iglesia, en WhatsApp, en los grupos. ¿Listo? Le dan me gusta y nos dejan su comentario. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.